Mi querido amigo, doctor Orlando Gutiérrez, bienvenido al panel. Le presento a César Vargas y César, dele la bienvenida a nuestro amigo. Bueno, yo lo único que puedo decir, estoy muy contento de estar participando, así como el de continuidad de este foro de Chillán, por lo cual tenemos el grato placer de presentar a don Orlando Gutiérrez Baronat, y espero que su exposición sea vista y quede en nuestros archivos, porque obviamente, si bien es cierto, hay gente que no está viendo, pero este programa va a ser visto en tiempo remoto, porque es interesante posesionar nuestra visión geopolítica en esta linda ciudad donde, justamente, Chillán, donde nació nuestro padre de la patria, que hoy día está de natalicio. Bienvenido, doctor Orlando Gutiérrez. Bueno, muchas gracias, un placer y un honor estar con ustedes y compartir en este panel sobre el tema de la libertad en nuestro hemisferio. Orlando, te agradezco que hayas podido adaptar tus horarios ahí, porque en la mañana estuviste complicado, parece, con una exposición en Uruguay, tengo entendido, ¿sí? Sí, así mismo. Claro, entonces que hayas podido, felizmente la doctora Lucía Báez también muy gentilmente accedió ahí a cubrir el espacio tuyo. Gracias. Y en este momento tú estás en el espacio de ella, así que gracias a Dios salió todo muy bien, así que cuando quieras nomás comienzas con tu exposición. Disculpen y gracias por la comprensión. No te preocupes. Yo creo que el 11 de julio de este año marcó un momento histórico, no solamente para Cuba, sino para el hemisferio, donde vimos una protesta de una magnitud y una simultaneidad sin precedentes en la historia moderna de Cuba. En unas 45 ciudades y municipios, el pueblo cubano de manera pacífica se levantó en contra de una dictadura comunista que lleva 62 años de existencia. Y si usted escucha las consignas que el pueblo gritaba desde un punto a otro de Cuba, desde las provincias orientales hasta las provincias occidentales, el pueblo gritaba libertad, el pueblo gritaba abajo el comunismo, el pueblo gritaba patria y vida. Es decir, lo que ocurrió el 11 de julio y lo que ha continuado después del 11 de julio es una toma de conciencia, es un estado de conciencia del pueblo de Cuba en rechazo a una ideología extranjerizante y a un control sobre la vida de los cubanos que es antitético a nuestra identidad nacional y a nuestra misma naturaleza como seres humanos. El levantamiento cívico iniciado el 11 de julio, y digo iniciado porque se mantiene en Cuba un estado de rebeldía tremendo. Hay cientos de personas detenidas, más de 1000. Continúan protestas, continúan ahora mismo el pueblo de Cuba en diferentes puntos de Cuba. Docenas de personas están convocando a un paro nacional. Hemos visto como el pueblo no asistió a la convocatoria del 26 de julio, ni asistieron a la convocatoria del 5 de agosto hecha por el régimen. El régimen está intentando de alguna manera restablecer su control sobre el pueblo cubano. Vimos el decreto ley 35 que el régimen sacó ayer para controlar aún más el Internet. Pero así todo, existe un estado de resistencia pronunciado, abierto por parte del pueblo de Cuba. Es importante entender que el control sobre el pueblo de Cuba establecido por el régimen comunista, con el apoyo de asesores extranjeros como fueron los hispanos soviéticos, unos 500 hispanos soviéticos llegaron a Cuba en el 59 para comenzar a armar el aparato represivo castrista, con el apoyo de la Unión Soviética, con el apoyo inclusive de la Stasi alemana. Ese aparato de control descansa sobre un tejido de organizaciones sociales que controlan todos los aspectos de la vida de un ser humano, desde los comités de defensa que controlan dónde uno vive, el espacio territorial, hasta los sindicatos que controlan donde uno trabaja, hasta las federaciones de mujeres, de estudiantes que controlan donde uno estudia o donde uno acude para el intercambio social. El régimen es una compleja pirámide de control sobre todos los aspectos de la vida ciudadana que está centralizada, que está vertebrada por estos organismos que no son sociedad civil, porque en realidad son extensiones del Estado. Es decir, estas agrupaciones no son el reflejo de la soberanía ciudadana, sino que son los instrumentos de control de un pequeño grupo conspirativo llamado el Partido Comunista que domina una nación con estos organismos y con el respaldo que fuerzas especiales represivas apoyadas por extranjeros le dan a ese tejido. Bueno, ese tejido social se derrumbó el 11 de julio. Los cubanos derrocaron a los comités de defensa, a las federaciones, a los sindicatos,
Y ahora mismo el régimen se encuentra que para poder restablecer su control sobre ese pueblo, tiene que acudir a la violencia directa, a los secuestros, a los enjaulamientos, a las desapariciones de activistas, muchos de ellos jóvenes. Porque ese tejido que se había creado ya no responde a la realidad. Ya el pueblo ha hecho caso omiso de ese tejido de control. Pensamos que estamos en momentos decisivos en la historia de Cuba en cuanto a la existencia de un régimen comunista, y a pesar de los esfuerzos de China comunista, de Rusia para mantener ese régimen en el poder, estamos seguros que un cambio se avecina en Cuba. No sé a qué distancia está, no creo que sea muy lejos en el futuro, creo que ya ha comenzado. Vieron como ahora se inició una carta suscrita por docenas de médicos cubanos pidiendo la renuncia de Díaz-Canel. Estamos viendo también este llamamiento al paro nacional, los carteles que están apareciendo en diferentes partes del país contra el régimen, las protestas que tomaron lugar en la parte central de Cuba el fin de semana pasado. Todo esto son indicios muy serios. Y lo que ocurre en Cuba no es un tema solamente de los cubanos, es un tema que atañe a todo el hemisferio, porque desde Cuba está la plataforma con la cual se ha polarizado y se ha socavado, se ha subvertido las principales democracias del hemisferio. Y empiezo por Chile. Sin la presencia de Fidel Castro por más de 30 días en Chile durante el régimen de Allende, no se hubiera radicalizado como se radicalizó aquel proceso, donde había un esfuerzo castrista cubano por dominar a Chile. Tengo la impresión, no puedo comprobarlo, pero tengo la fuerte impresión que la mano de la subversión castrista está detrás de los disturbios que comenzaron en Chile, dentro de un contexto de protesta social, pero llevando hacia la destrucción de la referencia o el referente democrático chileno, que es una respuesta contundente a lo que el comunismo y el totalitarismo de Castro y Chávez ofrece a la región. Creo que Colombia está sufriendo el mismo embate. Hemos visto lo que regímenes controlados por el régimen comunista de Cuba, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, han hecho contra sus pueblos, como han explotado a sus pueblos. Así que lo que se dirime en Cuba es de importancia para todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, y también para la lucha ideológica mundial, porque hay que entender que el comunismo ha entrado en una nueva fase de mutación, que es la fase que estamos viendo en China, donde el comunismo se asocia, domina, subordina al capitalismo, pero para mantener el control del Partido Comunista. Así que en gran medida esas son mis principales aportes a este panel, y creo que si quieren pasar a una parte de conversación, de preguntas, sería quizás beneficioso para todos. La tecnología. Mi querido doctor Orlando Gutiérrez, mire, yo lo escucho y justamente yo tengo un programa que se llama Apoyo a Carabineros de Chile, que es la policía de acá, un canal YouTube, el cual justamente días atrás tuve a militares cubanos que están en este momento, que habían pasado, a raíz de haberse opuesto a Fidel Castro, pasaron 19 años en prisión. Y justamente esta persona ahora está en Miami y me dio a entender lo que todos sabemos. Cuando la izquierda está en el poder, siempre le echa la culpa a alguien de su fracaso. Entonces yo le quiero preguntar concretamente si usted cree que va a terminar realmente el comunismo, y en este momento lo que significa estar con información que a veces, que si no la escuchara, ¿no es cierto?, por distintos estamentos, por distintas personas, estaría dudando que a lo mejor son noticias falsas. Es como algo que todos los buenos chilenos y los buenos patriotas del mundo queremos a Cuba, pero que a veces dicen, no, esto debe ser como una inflada de globo solamente y el globo se va a reventar. ¿Cuál es su visión real? ¿Realmente se terminará con la dictadura, en este caso revolucionaria, de Cuba? ¿O va a haber una masacre, pero al final nuevamente va a perdurar lo que ya está hace 60 años? Lo que le puedo decir con certeza es que hay un estado de hastío en el pueblo con esta tiranía comunista, hay un estado de rechazo en el pueblo a esta tiranía comunista, hay un estado de resistencia en el pueblo a este régimen, y los regímenes dependen de su capacidad para controlar y para subordinar a un pueblo. Cuando un pueblo comienza a levantarse como este, el futuro del régimen es incierto. Yo creo que entre el exilio cubano y las sanciones que ha promovido desde el gobierno americano y el levantamiento del pueblo dentro del país, la situación es muy, muy, muy precaria para ese régimen. ¿Puede sobrevivir un régimen comunista? Sí, puede sobrevivir,
¿Va a continuar la resistencia del pueblo cubano? Va a continuar. Los cubanos tienen la decisión de ser libres. Sería para mí un ejercicio irresponsable darle un escenario definido, definitivo de lo que pueda ocurrir. Lo que sí sé que el presente es altamente importante. En el presente se está perfilando ese enfrentamiento entre pueblo y régimen que va a conllevar graves consecuencias, y yo espero que también resulte en el esplendoroso día de libertad para el pueblo cubano. Gracias, Orlando, muy gentil. Entonces, Orlando, la penetración que ha venido haciendo justamente desde el origen cubano, a través, no solo de América, porque debemos recordar que las fuerzas revolucionarias cubanas también actuaron en África. ¿En cuánto cifras tú, o tienes algún cálculo de la cantidad de muertes que han ocurrido a consecuencia de esa expansión violenta a través de los continentes? es una excelente pregunta, Freddy. Excelente. Hay una comisión de expertos de derechos humanos. Son 10 expertos que llevan 3 años investigando esos crímenes del régimen castrista. Se llama la Comisión Justicia Cuba, tiene unos 10 miembros. Le voy a dar un número. Hace como un mes, el presidente de Angola reconoció públicamente que en el año 1977, con la participación y dirección de las tropas cubanas castristas, murieron entre 35.000 y 70.000 personas en la masacre de Ruanda, en Angola. Eso es un solo país. Si le sumamos a eso los muertos en la intervención castrista en Etiopía, si le sumamos a eso los muertos en las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, auspiciada por el régimen comunista de Cuba, si sumamos a eso las víctimas civiles del terrorismo auspiciado por el régimen comunista de Cuba en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, donde hubo guerrillas procastristas, y si a eso Venezuela, donde también hubo guerrillas procastristas, Colombia, donde la FARC y el ELN han tenido respaldo de ese régimen, y si a eso le sumamos la cantidad de cubanos asesinados por ese régimen, estamos hablando de cientos de miles de personas. Es decir, es un régimen totalitario que le ha infligido una profunda herida a la humanidad misma con este tipo de control. Y el daño cultural. Aunque muchas veces he visto que en el cono sur predomina la leyenda negra sobre Cuba. Y le digo la leyenda negra porque es una forma completamente desinformada de entender lo que es la historia de Cuba. Cuba en 1959 era un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos. Ustedes ambos saben que eso es uno de los puntos clave de un país en vía de desarrollo. Cuando un país se puede alimentar a sí mismo y exportar alimentos, está en vía de desarrollo. Bueno, Cuba tenía uno de los suelos más fértiles de América Latina. Cuba estaba entre los principales países de América Latina en niveles de logro socioeconómico. Hay un milagro económico entre 1902 y 1959 en Cuba. Bueno, ese país que era capaz de ese tipo de producción, que había convertido al azúcar en un motor de desarrollo para el resto de la economía nacional, ese país hoy no puede subsistir a menos que importe comida. ¿Saben de dónde? De Estados Unidos. El país que más comida vende y dona a Cuba son los Estados Unidos. Ahí está el otro mito, el mito del país bloqueado. No existe un bloqueo sobre Cuba. Existe un embargo, existen sanciones económicas, pero el régimen comunista de Cuba, sin las medicinas y la comida que viene de Estados Unidos, no pudiera sobrevivir. Porque los exiliados que nos fuimos de Cuba y el régimen nos acosó de todo tipo de cosas, somos hoy el segundo renglón de la economía nacional con lo que enviamos a nuestra familia y amistades en Cuba. Entonces, el comunismo destruyó la economía cubana, destruyó la capacidad del pueblo de Cuba para abastecerse a sí mismo y lo hizo deliberadamente. Cuando uno estudia los pensamientos, los discursos, los planes sociales de Fidel Castro y el asesino de Ernesto Guevara, se ve que hubo un esfuerzo deliberado de destruir la agricultura cubana, de controlar la producción del campo cubano, para controlar las ciudades cubanas y poder imponer el comunismo. Parece, por supuesto, ciencia ficción. No lo es. El que quiera estudiar objetivamente la historia de Cuba, y tengo un libro que pronto va a salir sobre esto, puede estudiar los pasos deliberados que dio
Castro y Guevara con la reforma agraria. El objetivo era dominar la clase media cubana. Cuba tenía una de las clases medias más extendidas, más prósperas de la región, junto con Chile y algunos otros países. El régimen comunista la destruyó. La destruyó porque quería controlar el país y lo hizo a un costo humano tremendo. Entonces es un régimen criminal, es un régimen ilegítimo y mientras más rápido esté fuera del poder, más felices y mejor respirarán los cubanos y el resto de América Latina. Clarísimo. César. Es que cuando yo escucho al doctor Orlando Gutiérrez, más ratifica la visión que tenemos en sí los chilenos de buen corazón. ¿Por qué? Porque en estos momentos las últimas 3 elecciones en Chile han señalado que todos quieren una izquierda, todos quieren estar en la pobreza, y por eso lo dije momentos atrás, está el Papa diciendo que es mejor, ¿no es cierto?, que la tierra es de todo, y con señales que, si bien es cierto, de un mensaje subliminal que atenta contra lo que significa la vida. Yo tengo el derecho a trabajar y en base a mi trabajo yo poder tener mis alimentos. Doctor Alejandro Gutiérrez, para que usted sepa, yo fui candidato a gobernador hace 3 meses y justamente como iba en calidad de independiente, los dineros eran muy escasos, por lo cual yo conseguía madera por aquí, lienzos por acá, pero justamente hubo tres venezolanos que habían llegado en enero a esta ciudad de Temuco, a 700 kilómetros al sur de Santiago, para ubicarlo, y cuando me terminaron de confeccionar, de armar las palomas que llamamos acá, de afiches publicitarios, le pago 25.000 pesos, que corresponden como a unos $35. Y el venezolano que me recibe estos $35 me dice: señor Vargas, espero que usted sea gobernador, porque a ese cargo estaba postulando. Bueno, sabiendo que él no votaba, le pregunté: ¿por qué quiere que yo sea gobernador? Porque usted me acaba de dar 25.000 pesos chilenos, de los cuales yo puedo ir al supermercado y poder comprar lo que yo quiero y lo que yo necesito. Hace 6 meses yo no estaba acá, estaba en Venezuela, tuve que escapar porque no teníamos qué comer. Teníamos dinero, pero no teníamos qué comer. Y qué lamentable que la sociedad, que los chilenos no se den cuenta el camino que adoptaron. Quieren ser personas que no saben que para subsistir necesitan trabajar y que con ese dinero del trabajo les permita vivir, mantenerse. Entonces a mí me gustaría, doctor Orlando Gutiérrez, que hiciera un mensaje, porque yo lo voy a usar a propósito en mi programa, que lo tengo los días sábados, tengo una audiencia de varios miles de personas. Me gustaría que usted, obviamente, me diera un mensaje de una persona que obviamente tiene un conocimiento acabado, tanto teórico, práctico y vivencial, para los chilenos que en estos momentos están sesgados porque creen de que todo se le va a solucionar en esta famosa nueva constitución, donde obviamente va a venir un ofertón que no va a ser capaz el sistema de sustentarlo y de concretarlo. Es otra excelente pregunta, César. Y le doy la respuesta ya finalizando mi intervención, mi participación. El gran pensador polaco Lech Chodakowski, que fue comunista, que rompió con el comunismo y se convirtió en uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, gran amigo de Juan Pablo II. Escribió un libro fundamental para la comprensión del marxismo que se llama Las corrientes principales del marxismo. Él dijo que el marxismo es la ciencia de los vagos. El marxismo es la ciencia de los vagos. ¿Por qué es la ciencia de los vagos? Díganme cuál es el volumen de la teoría marxista que explica cómo se genera la riqueza. Marx no tenía idea de cómo se genera riqueza. Él atribuía la generación de riqueza a una cuestión natural, orgánica de las fuerzas de producción de la materia, basofia. Para comprender cómo se genera la riqueza hay que ir a Cicerón, hay que ir a Locke, hay que ir a Adam Smith, a lo que es la teoría fundamental de la libertad de empresa.
porque el marxismo está condenado por su falta de comprensión fundamental sobre la naturaleza humana y cómo el hombre interactúa con la naturaleza en la producción de riqueza. La teoría del valor basado en el trabajo no es una teoría marxista. Cuando escucho a los estúpidos decir eso, hablando de marxismo, veo que son unos incompetentes. Viene del capitalismo. Es el capitalismo el que desarrolla la teoría de valores. Sin eso no existe la economía. Entonces, ¿dónde es uno de los lugares que hemos fallado, los que tenemos un pensamiento de libertad, en no explicar, no enseñar las ideas económicas correctamente? Porque uno encuentra una gran cantidad de gente que sencillamente no entiende cómo funciona la economía. Entonces, el que diga que Cuba es un paraíso, que Venezuela es un paraíso, están negando la realidad, están encerrados, se han encerrado a sí mismos en una trampa de mentiras que se autorrefuerzan para convertirlo a uno en un esclavo. Yo me preocupa mucho lo de Chile, es un país que he estado muchas veces, lo quiero mucho, un país que ha logrado mucho. Sabía que ustedes eran un objetivo de esto, porque el ejemplo chileno es demasiado contundente para la izquierda. Y los animo que todavía están en la pelea, todavía hay posibilidades, y creo que lo que está pasando en Cuba está despertando mucha gente en Chile. Tengo esa impresión. Y aquí estamos dispuestos a ayudarlos a ustedes con información, con ejemplos, con lo que podamos, para que Chile mantenga sus derechos y libertades. Yo les agradezco esta invitación. Aquí tenemos un amigo, les pido disculpas por no haber participado anteriormente. Estamos viviendo días muy intensos en nuestro proceso y a eso estamos dedicados, pero los animo y los felicito por una labor tan noble. Orlando, ¿tienes unos minutos más para nosotros? Lamentablemente tengo que irme ahora a otra reunión, pero no, sigo en contacto y en los próximos días con mucho más tiempo puedo dedicarle a ustedes también a lo que ustedes quieran de intercambio. Ok, Orlando. Listo. Muchas gracias. Dejamos en libertad de acción, entonces gracias a ti por participar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable.